Muy bien, vamos a empezar la clase el día de hoy. Es un gusto estar acá con ustedes. Hoy habemos un grupo un poco reducido, ¿verdad? Algunas, dos personas me escribieron ahí de que no se iban a poder conectar hoy por el día. Sin embargo, me imagino que algunos también están como que en su semana de Thanksgiving, ¿no? Entonces, pero no importa, vamos a avanzar. Yo sé que no es fácil estar acá y correr la mía extra. Sé que muchos de ustedes vienen, como lo he mencionado en ocasiones anteriores, ¿verdad? Corriendo, cansados de algún otro trabajo y venimos y corremos esa mía extra, ¿no? Pero yo creo que todo en la vida es compensado y todo requiere un sacrificio, pero todo lo que cuesta al final vale la pena. Muy bien, vamos a comenzar la clase el día de hoy, pero quiero comenzar, miren, el día de hoy vamos a trabajar toda la parte de discapacidad. La parte de discapacidad es un tema que sí vamos a encontrar muchas preguntas en el examen, ¿verdad? Es un tema bastante interesante y vamos a ver algunos conceptos. Siempre lo menciono. Saben que las preguntas, las dudas que tengan, por favor, háganlas, no se queden con esas dudas o esas preguntas, que eso nos ayuda a profundizar, ¿verdad? Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores que tal vez no tenemos en mente algún tema, pero de repente de una pregunta surge otra y así vamos profundizando en un tema. Entonces eso nos permite ampliar más los conceptos que vemos acá en clase. Es imposible, por el tiempo que tenemos, no nos da a ver todo a detalle, ¿verdad? Porque es bastante contenido. Sin embargo, nos enfocamos en lo más importante, ¿no? En la síntesis del tema. Entonces, hoy vemos... solo déjeme ver, acá tengo, hoy vamos a trabajar discapacidad. Aquí lo tengo como seguro complementario de Medicare, pero el tema de Medicare, el complementario, lo vamos a ver el día de mañana. Sí, el día de mañana lo vamos a estar viendo. ¿Listo? Entonces, quiero mostrarles esta imagen. Yo no sé quién en alguna oportunidad ha escuchado una frase que dice, quema tus naves. ¿A alguien se le hace familiar o la ha escuchado en alguna oportunidad? Pregunto. A ninguno. Yo he escuchado, hay algunas personas que dicen quema tus naves. Cuando vemos el concepto o el término quema tus naves, muchas veces solo lo escuchamos y es como quemar nuestras naves, es darlo todo por el todo, ¿verdad? Es ir por el todo. Pero esa frase como tal tiene un contexto, o sea, es extraída de una historia y es la imagen que ustedes ven acá en pantalla. Esto data ya por el, ¿qué? Año 500, algo así, ¿no? Es de la época de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue conocido como uno de los mejores en guerra, ¿verdad? Su ejército era uno de los más rudos y resistentes. Sin embargo, Alejandro Magno, según la historia, cuenta que se iba a enfrentar a una de las batallas más grandes de su vida. Iba con todo su ejército en unas naves llegando a las islas de Finicia en aquel entonces. Cuando ven que en las islas de Finicias el ejército enemigo que les esperaba los triplicaba en tamaño. Todos ven a lo que les esperaba, ¿no? Inmediatamente todos empiezan a murmurar y a decir, vamos a morir, vamos a perder. Esto es un suicidio, ¿no? Es decir, los estaban triplicando en tamaño y todos iban con la mentalidad de vamos a perder. No sé si muchas veces se nos hace familiar este término, vamos a perder. Pero mire, ¿qué sucedió acá? Alejandro Magno tiene que tomar una decisión. Él no puede permitir que todos vayan a la batalla con una mentalidad así. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que, claro, estamos en el área de ventas y sabemos que de todas las áreas, la mejor área o el área mejor pagada de todas es la industria de las ventas. Y al final, recuérdense que vendemos hasta nuestros servicios. Todo es un intercambio, es una negociación. Hay una entrevista que le hacen a Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre y todos estos libros, ¿verdad? Él lo invitaron, fue invitado a una ceremonia como invitado especial en Europa y lo entrevistan de un canal. Y la persona que lo entrevista era reconocida en todo el país
como uno de los mejores locutores, una persona especializada, estudiada con varias maestrías, posgrado, ¿verdad? En temas de comunicación, y le pregunta a Robert Kiyosaki, señor Robert, si yo le pidiera el consejo, si yo quiero escribir un libro, yo sé que usted tiene muchos bestsellers, ¿qué consejo me daría para yo escribir un libro y que se convierta en un bestseller? Es decir, uno de los libros más vendidos. A lo que Robert Kiyosaki le responde, el mejor consejo que yo te puedo dar es saca un curso de ventas. La persona que le estaba entrevistando se siente aludida, se siente ofendida, ¿verdad? Por la respuesta de Robert Kiyosaki. Y le dice, ¿yo sacar un curso de ventas? Sí, le dice. Pero mire, yo tengo toda esta preparación, ¿cómo me voy a meter a sacar un curso de ventas? Es decir, he estudiado toda mi vida preparado como una profesional para después solo sacar un curso de ventas. Entonces, esa es la diferencia. Mire, le dice Robert Kiyosaki, yo no soy bueno escribiendo y yo sé que usted es buena escribiendo, pero yo saqué un curso de ventas y por eso tengo un bestseller. Entonces, es decir, las ventas, cuando lo hacemos, voy nuevamente al uno de mis libros favoritos que siempre lo menciono, que es El vendedor más grande del mundo de Un Mandino. Ustedes pueden ver ese libro. El nombre es El vendedor más grande del mundo y lo que menos se centra es en técnicas de venta y todo esto, ¿no? Sino se centra en nosotros como persona y ahí hace una clasificación entre los tipos de vendedores y ahí lo menciona como los mercachifle o los mercantes, ¿verdad? En aquel entonces es como ir a una plaza o a un mercado, ¿verdad? Es como todos gritando que va a llevar. Ese es un vendedor, ¿verdad? Que simplemente pues vendemos por vender, pero la venta es un arte y es una carrera en la cual nos estamos especializando todo el tiempo nos vamos volviendo expertos y de verdad son fascinantes y eso nos da la oportunidad de ampliar y de poder crecer en cualquier área que estemos. Todos son ventas, todo es un intercambio, ¿verdad? Entonces, vuelvo acá, retrocedo, ¿verdad? Con el tema de la historia. ¿Qué pasa con las ventas? Vamos con un cliente y muchas veces vamos llenos de miedo, de temores, vamos con eso de, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dirán? Es que para bueno ni me va a comprar, ¿no? Y ya estamos tocando la puerta, estamos tocando el timbre o lo que sea, estamos visitando al cliente o vamos a la oficina y vamos ya en nuestra mente pensando en, ojalá no esté, ojalá no me abran. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestra mente? ¿Con qué actitud estamos llegando nosotros? Es decir, voy con la actitud de ganar. Un león, el día de mañana vamos a hablar un poquito a profundidad del león, ¿no? Que es una historia que me gusta. Pero si ponemos de ejemplo el león, ¿será que el león al cazar, cuando va tras su presa, dice, ay, ojalá que no lo alcance porque si no, no va a hacer que me ataque? ¿Será que sucede eso? No, es decir, el león va a la segura y va dispuesto a devorar. Entonces, ¿qué pasa en la industria de ventas? ¿Con qué mentalidad vamos nosotros cuando vamos a visitar a un cliente? Es decir, ganamos primero en la mente antes de haber visitado al cliente, porque es la actitud la que transmite. Lo hemos mencionado muchas veces. ¿Qué sucede con el ejército, verdad? Que comandaba Alejandro Magno. Todos iban con ese temor de decir, vamos a perder. ¿Qué llevaban en la mente? Alejandro Magno tiene que tomar una decisión. Cuando tocan tierra y todos bajan de las naves, inmediatamente Alejandro Magno da la orden de que quemen las naves. Y todos frustrados y dicen, ven las naves ardiendo en llamas y dicen, ¿cómo vamos a salir de acá? Alejandro Magno los enfrenta y les dice, señores, sé que a muchos de ustedes los esperan hijos, padres, hermanos, familia, seres queridos. Tienen una razón del por qué regresar. Si ustedes quieren volver a ver a sus seres amados, volver a la vida que tenían, la única forma de hacerlo es en las naves de los enemigos. Así que vamos a luchar. Y esa fue una de las batallas más emblemáticas y más reconocidas de Alejandro Magno. Y por supuesto, ganó la batalla. Pero era necesario cambiar ese chip. Si él no hubiese hecho eso, ¿qué sucede? Hubiesen perdido la batalla definitivamente, ¿no? Porque todos llevaban una mentalidad de perdedor.
Cuando decimos quema tus naves, muchas veces estamos, ay, me voy a meter aquí, pero no dejo esto porque voy a probar a ver cómo me va acá. Eso de probar, ¿se recuerdan? Algunos estuvieron hace un par de días que pusimos el ejemplo de la gallina y el cerdo, ¿no? Cuando se reúnen todos los animalitos de la granja y dicen, ¿verdad? Tenemos que hacer algo, nuestro dueño se está muriendo del hambre. Y la gallina dice, porque no les damos huevos con chicharrón. Y el cerdo rápidamente dice, porque mejor no le damos carne de gallina con chicharrón. Es que esa es la gran diferencia, ¿no? Muchas veces solo aportamos lo mínimo posible, el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Para ver qué pasa. Vamos a probar, pero mejor no suelto acá para ver. O sea, solo estamos sondeando, ¿no? Entonces, ¿qué resultados vamos a tener así? Mientras que el ejemplo del cerdito, la gallina solo estaba poniendo una parte de los huevos, pues no le iban a afectar mayor cosa. Pero el cerdito tenía que sacrificarse, darlo todo por el todo. Entonces acá es, si realmente estamos dispuestos a emprender esta carrera como agentes de seguros, claro, es una carrera muy lucrativa, pero tiene sus retos. Y la carrera es para todos, sin embargo, no todos somos para la carrera, porque no todos estamos dispuestos a quemar nuestras naves y a ir por ese todo. Los resultados pueden venir, claro, se van a presentar, pero tenemos que estar dispuestos a quemar nuestras naves y dar todo y confiar en nosotros y definitivamente confiar en Dios, que sabemos de que jamás nos va a desamparar. Es mi forma de verlo, ¿verdad? Pero es una pequeña reflexión que nos puede ayudar. ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros? Si estamos dispuestos a darlo todo, pongámoslo todo, demos lo mejor de nosotros y como siempre lo digo, dejémosle a Dios los resultados. Así que partiendo de esta reflexión, vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy y vamos a trabajar, como dijimos, el tema de seguros de ingresos por discapacidad. Pero antes de comenzar, quisiera preguntar, ah, por lo menos, no sé si alguien tendrá alguna pregunta o alguna duda, como yo se lo escribí en el chat el día de ayer, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quisieran que discutiéramos antes de comenzar este tema, antes de entrar de lleno, es el momento para que la puedan hacer. Si alguien tiene y si no, comenzamos. ¿Ok? Veo que no hay ninguna pregunta en general, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Sí me escuchan, ¿no? Porque de repente siento que estoy solo porque ya no escucha a nadie, pero espero que sí se escuche bien. Muy bien. Vamos a comenzar entonces de lleno con el tema de seguros de ingreso por discapacidad. Y voy con la primera pregunta. Ya que ustedes pues, no me preguntan, yo sí les voy a hacer preguntas. ¿Para qué compramos un seguro por discapacidad? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de comprar un seguro por discapacidad? Alguien que me responda. Para cubrir los ingresos del trabajador. Para cubrir los ingresos del trabajador, es decir, la parte económica, ¿verdad? No vamos a Sí. obtener ningún beneficio de médico, de servicios, no. Ujú. Vamos a tener como su nombre lo dice acá, un ingreso, ¿correcto? Como usted lo dijo, Adri, y hay una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? ¿Cuál es el Ujú. propósito de un seguro por discapacidad? Y una de las respuestas que viene es pagar los salarios perdidos del asegurado, ¿verdad? O los ingresos, cubrir los ingresos de la vida diaria del asegurado. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una persona discapacitada no puede producir y como no está produciendo, por ende, pues no está generando ningún ingreso. Es ahí donde llega el ingreso por discapacidad, cubrir los salarios perdidos, ¿correcto? Pregunto, ¿y qué sucede con el pago de la prima en ese periodo? A ver, alguien que me diga. La ¿Qué prima no se paga, o sea, digo, está cubierta, ¿no? no se paga? ¿Desde qué momento no se, gracias Rosenberg, desde qué momento no se paga la prima? Eso tiene un Desde, nombre. Ajá, dígame, no sé si me iba a decir, ¿desde qué momento no se paga? desde que presenta la prueba, ¿no?
Desde que se presenta, se presentan las pruebas de pérdida, gracias, y ese es el término correcto, ¿verdad? Desde que se presentan las pruebas de pérdida, ¿verdad? Renunciamos a la prima, que es el nombre correcto. Ese término se conoce como renuncia prima o esa cláusula, donde nosotros renunciamos a pagar la prima y es la empresa la que se hace cargo o responsable de pagar esas primas durante la discapacidad, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como renuncia prima. Y para reclamar un beneficio de seguro, que es también una pregunta de examen, se conoce como, lo dijo Rosemer, pruebas de pérdida, que es el término correcto que también es pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar de lleno. Veamos acá el propósito. Les voy a ir poniendo todas y lo vamos a hacer como lo hemos hecho en otras oportunidades que hemos ido subrayando algunos términos. Entonces, miremos. Está diseñado para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos periódicos en el caso de una enfermedad incapacitante o accidente. Hay una diferencia y es aquí donde nosotros, recuérdense que siempre vemos cuáles son las 4 áreas: seguros de vida, seguros de salud, seguros de accidente y estatutos, ¿verdad? Que es como dividimos los segmentos dentro del examen. ¿Por qué? Porque seguros de vida y salud, los términos varían, pero accidentes pertenece a la póliza de salud, sí, pero los accidentes, existe una ley, ¿verdad? Que es la ley del IPA, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Clasifican los seguros de salud y los seguros por discapacidad. Las discapacidades se clasifica, ¿verdad? O sea, por discapacidad, por accidentes o de salud. Y cuando hablamos de accidentes, pueden ser accidentes por enfermedad o, perdón, estoy cruzando los términos, ¿no? Incapacidad por enfermedad o puede ser una incapacidad por accidente. Sin embargo, por accidentes, las cláusulas o los términos varían porque recuérdense que un accidente es algo imprevisible, algo que no se planifica. Sin embargo, una enfermedad tiene que pasar algunos periodos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Eh, para garantizar por parte de la empresa que esa discapacidad o esa enfermedad no era preexistente o no existía antes de haber adquirido la cobertura. Dice acá, el impacto financiero de la discapacidad total, ojo acá, discapacidad total, ya vamos a ver esos términos, pueden ser peor que el impacto financiero de la muerte. ¿Por qué? Recuérdense que el beneficio de muerte está bien, está el dolor, el sufrimiento y la familia pues con la pérdida del ser querido tiene que salir adelante y buscar fuentes de ingreso. Pero, ¿por qué suele ser peor? En este caso la persona no muere, pero queda discapacitado. Si es el proveedor de familia, no puede producir y sumado a eso, aunque se escuche mal, se convierte en una carga para la familia, porque la familia tiene que ver cómo cuida de la persona discapacitada y sumado a eso, tiene que generar ingresos para su hogar, ¿verdad? Dice acá, las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales, es decir, que pueden ser a través de una empresa o como una póliza individual. También cumplen una función muy importante para empresas y propietarios de negocio, que estas son preguntas que vamos a ver en el examen. Este tipo de planes los vamos a ir viendo, por eso no me meto acá ahorita, ¿sí? Ahorita los vamos a ir viendo a detalle. Los tipos más comunes de pólizas individual de ingresos, ¿verdad? Por discapacidad es la póliza renovable garantizada que generalmente ajusta la prima anualmente y proporciona beneficios por enfermedades y lesiones no ocupacionales. Ojo con esto, ¿verdad? Esto puede ser una posible pregunta de examen. Entonces, cuando vemos acá una póliza que regularmente se emiten como pólizas renovables garantizadas, ¿qué quiere decir? Alguien que me aclare ese término. ¿Qué significa? Es decir, ¿qué da a entender una póliza con la cláusula renovable garantizado? Que no pide asegurabilidad. Que O no sea, pide... bueno, son dos Ajá, partes, ¿no? Una que terminándose el plazo puede renovarse automáticamente, me correcto. imagino. Gracias, Rosemary. Que terminando el plazo se renueva automáticamente y claro,
no se exige evidencia de asegurabilidad en la renovación. Es decir, al tener yo activa esta póliza, significa renovable garantizado. Recuérdense que las pólizas por discapacidad se emiten por el periodo de 1 año, los contratos. Entonces, tienen una cláusula, ¿verdad? Que es renovable garantizado, que automáticamente lo que hace es de que se renueva al vencimiento. Es decir, que no corro el riesgo de que se pierda o que pierda la cobertura por no renovarlo manualmente. Es decir, que buscar a mi corredor o a mi agente, firmar otra vez la póliza o la solicitud, ¿verdad? Emitirla para que se pueda renovar. Ya no hago ese proceso, sino que se va a renovar otro año automáticamente. Solo que en esa renovación es muy probable que haya un aumento en la prima, ¿verdad? Porque se ajusta, ¿verdad? Generalmente se ajusta aquí como lo dice, ¿verdad? Se ajusta la prima anualmente y proporciona beneficios de enfermedad y lesiones no ocupacionales y se ajusta a la edad de la persona. Es por eso que se renuevan anualmente y como las pólizas de salud que ya lo vimos también, ¿verdad? Que se van renovando cada año. ¿Listo? Entonces, seguimos acá. Vamos de igual forma. Los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son de forma de pagos de ingresos mensuales. Ojo acá. Hay una pregunta que menciona, ¿verdad? Los pagos más frecuentes que se pueden hacer por un beneficio por discapacidad, algo así, ¿no? No me recuerdo si menciona la parte frecuentes, pero que se menciona por beneficios de discapacidad son quincenales, mensuales, trimestrales o anuales. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Mensual. Gracias. Gracias, Adri. Correcto. La respuesta a esa pregunta es mensual, ¿verdad? Es una pregunta que regularmente sí viene en el examen, ¿verdad? Entonces los pagos más frecuentes, ¿verdad? Normalmente son mes tras mes. Profe, tengo una duda ahí. Ujú. Porque yo leí en el Excel que podían ser no más de un mes, pero que sí podían ser varios. Es decir, Tienen que pagar porque si de otra manera no podrían pagar sus facturas. Pero así dice, entonces ahí sí me queda la duda, si aparece quincenal y mensual, es mensual. es mensual. O sea, el periodo, por eso dice más frecuente, es, por decirlo así, los periodos más cortos, o sea, el pago de discapacidad pueda que se hagan incluso trimestralmente, me explico, pero no se puede hacer más frecuente que un mes. Es decir, lo más rápido, el periodo más corto es de un mes. 15 días no se puede. Una semana no se puede. O sea, es de un mes para arriba. No Ok, sé si me ok, explico. perfecto. Sí. Sí, porque hay otra pregunta, déjenme recordar, es una pregunta que en alguna oportunidad vi, ¿verdad? Pero sinceramente ya no la he visto. De hecho, a algunos les he compartido porque esa pregunta está en un cuestionario que hemos visto de preguntas de alta probabilidad, pero es una pregunta que ya no he visto frecuente en el examen. Sin embargo, dice, una póliza de ingreso por discapacidad puede hacer pagos por discapacidad hasta vamos a ver, hasta un periodo pero dice hasta, o sea, es decir, que lo estira hasta cuánto es el periodo máximo, no mínimo, sino máximo, ¿no? Y la respuesta correcta es 3 meses. Es decir, que cuando hablamos de discapacidad, el periodo más corto es de un mes, es decir, que no se pueden hacer pagos más frecuentes que un mes, ¿verdad? Pero se supone que es para cubrir los salarios. Entonces, recuérdense que hay que agotar algunos periodos que vamos a ver ahorita, que es el periodo de espera o periodo probatorio en el caso de las pólizas grupales y los periodos de eliminación, ¿verdad? Que ya los vamos a evaluar, pero después de esos periodos, entonces, vamos a ver, estoy tratando de recordar, cuando habla de de los pagos, es decir, que la aseguradora no puede extenderse más allá de 3 meses porque está cubriendo los salarios. No sé si me explico. Entonces, el pago más frecuente o más corto en periodo de tiempo es de un mes y es lo normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cubriendo el salario. Entonces va a ser los pagos mes tras mes. Pero la aseguradora
no se puede demorar más hasta un máximo de 3 meses para hacer un pago, porque se supone que está pagando los salarios. Entonces, ¿qué pasaría con una persona si no recibe, es decir, la aseguradora no va a venir y dice, ok, le vamos a pagar los salarios a cada 6 meses. Entonces, mientras tanto, aguántese. No, se supone que para eso está pagando su póliza. ¿Me explico? Entonces, es por eso esa pregunta que ustedes pueden ver, si alguno tal vez la haya visto en el cuestionario, viene hasta un periodo de 3 meses y lo menciona, ¿verdad? Pero la otra pregunta dice, el pago más frecuente que se puede hacer o el mínimo de tiempo es de un mes, que es la pregunta que viene, valga la redundancia, es más frecuente en el examen. No sé si me explico o los confundo con estos conceptos, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta nos enfocamos en un mes, como ya lo dijeron. Luego, dice acá, la prima más alta, ¿verdad? La prima más alta, en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad, es un periodo de espera de 14 días con un periodo de beneficio de 10 años. Hay dos conceptos acá. Alguien que me aclare a qué se refiere. ¿A qué se refieren estos conceptos? Un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. ¿Qué quiere decir? Profe, me imagino que 14 días se refiere a que es válida, o sea, más bien no es válida si tú tienes un accidente dentro de esos primeros 14 días. O sea, tendría que pasar 15, el día 15 se hace efectiva Correcto. la prima. Ujú. Y los beneficios son, me imagino que hasta cuánto te va a cubrir. Correcto, así es. Gracias, Rosenberg, nuevamente. Perfecto, o sea, es decir, un periodo de espera de 14 días. Les voy a dar una pregunta, miren. Es también una pregunta de examen. Y esta pregunta me gusta mucho, la he mencionado muchas veces, tal vez algunos recordarán, pero me gusta porque toca varios temas. Y esta pregunta dice, ¿verdad? Un asegurado queda discapacitado por 3 meses y medio. Tiene un periodo de eliminación de 30 días y un beneficio mensual de $500 mensuales y está discapacitado por 3 meses y medio. ¿Cuánto de beneficios económicos recibe en total el asegurado? Y se mencionan varias cifras. ¿Alguien sabe la respuesta? En el examen viene más fácil, ¿verdad? Porque ahí se mencionan las cifras y uno hace cálculos. Pero recuérdense, ya dije los números, ¿verdad? Y son 3 meses y medio de discapacidad con periodo de eliminación de 30 días y son $500 mensuales de beneficios. Y son 3 meses y medio que está discapacitado. 1750. 1250. ¿Ok? Tengo uno y uno. Tengo uno de 1750 y uno de 1250. A ver, una tercera respuesta, vamos a ver. Alguien que quiera hacer el desempate, ¿no? Me interesan estos dos datos. Y precisamente de las 4 respuestas que les iba a dar estas dos, 1750 y 1250. ¿Alguien que me diga cuál otra respuesta o una de estas dos? ¿Que la apoye? 1250. Gracias, Adri. Ahora, ok, tengo 2 respuestas de 1250 y tengo una respuesta de 1750. Pregunto, voy primero con la de 1750. ¿Por qué 1750? Porque si son 3 meses y medio y cada mes se le pagan 500, entonces se calcula los 3 meses y en la mitad de 500 que son 250 y da 1750. Pero creo que me estoy saltando algo, según las respuestas de 1250. Gracias, Verina. Muchas gracias. No, pero está bien. De hecho, miren, está bien con la respuesta y gracias ahí por el aporte. Por eso quise preguntar, porque miren, es fácil porque a veces nos anticipamos, pero veamos los detalles, ¿verdad? Siempre veamos el contexto, porque esta pregunta, o sea, si son $500 mensuales, si son 3 meses y medio, pues 500 o 1500, más los otros 15 días son 250. En total son 1750. Está bien, pero ojo con los detalles. Se menciona que hay un periodo de eliminación de 30 días y acá habla un periodo de espera. No son los mismos periodos. Ojo,
Pero, ¿por qué hago esta pregunta? Porque los periodos de espera y los periodos de eliminación, que son dos periodos diferentes, estos dos periodos no pagan, es decir, que no se toman en cuenta dentro de la cobertura. Entonces, hay otra tercera pregunta, ojo con esto que viene una pregunta en el examen. Dice, ¿qué se conoce mejor como un periodo de eliminación o periodo de espera? No me recuerdo si dice eliminación o espera. Son muy similares, pero dentro de las 4 respuestas hay una que dice es como vamos a ver. De deducible, me parece que dice que es Gracias. de Ujú. algo así, dólar deducible. Sí, correcto. Gracias, Marlene. Ya me ubicó la pregunta, ¿no? Pero dice, es como un deducible, pero en vez de dólares se traduce a tiempo, ¿verdad? Dentro de la cobertura es como un deducible. Recuérdense que vimos ya lo que son gastos básicos y gastos mayores. El deducible era para activar la cobertura. Entonces, acá se conoce como un deducible, pero en vez de hacer un pago, ¿verdad? Que es el deducible, que es en dólares, se traduce a tiempo. Entonces, el deducible acá es el periodo de espera y el periodo de eliminación, que es antes de adquirir la cobertura. Es por eso que cuando vemos la pregunta que les acabo de hacer, dice 30 días de periodo de eliminación. Periodo de eliminación no paga. Entonces, la respuesta correcta era 1,250, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran 3 meses y medio. Dijimos, 30 días no pagan. El segundo mes son 500. El tercer mes son 500 y luego son 250, ¿correcto? Eso da un total de 1,250. Entonces, no sé si me explico con esos términos, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver a detalle, pero no sé si hay alguna pregunta o alguna duda con esos términos. ¿No? Muy bien. Entonces, sigamos viendo acá. Dice, las aseguradoras generalmente colocan un tope en la cantidad de protección de ingresos por discapacidad que emitirán en cualquier solicitante definido en términos de ganancias del asegurado. Entonces, veamos. Las aseguradoras usan dos métodos para determinar la cantidad de beneficios pagaderos según sus pólizas de ingreso por discapacidad. Entonces, ¿cuáles son? Veamos la ramificación. Primero, estamos hablando ahorita de ingresos por discapacidad. Un momentito, les voy a hacer acá un trazo, ¿sí? Entonces, miren, cuando hablamos de discapacidad, vamos a poner acá, les voy a hacer un pequeño dibujito para que ustedes miren, realmente es bastante fácil. Discapacidad. Discapacidad se divide en discapacidad total, ¿verdad? Y discapacidad. ¿Cuál es la otra? ¿Alguien que me recuerde? Parcial. Parcial. Gracias. Parcial. Ok. ¿Por qué les hago esto? Porque miren, es bastante fácil y cuando hablamos de la total, se divide en dos y la parcial se divide en dos. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces la total tiene dos tipos de cobertura. Dice que una es por porcentaje, ¿verdad? Que es por porcentaje de ganancias y la otra es cantidad fija, ¿verdad? Esa J me salió como mala, ¿no? Entonces, una es por porcentaje y otra es por cantidad fija de dólares. Y la parcial es, ¿verdad? También por cantidad fija, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí con signo de dólar. Y la otra es por lo que se conoce como residual. ¿Correcto? Me fui a algo torcido, ¿sí? No mantuve una línea, pero bueno, para que quepa ahí. Pero, ¿por qué pongo esto? Miren, hay una pregunta que viene en el examen que dice un médico que queda discapacitado y desea volver a trabajar, pero a causa de su discapacidad no puede volver a trabajar a tiempo completo. Sin embargo,
regresa a trabajar a tiempo parcial y aún así sigue obteniendo un beneficio. ¿Cuál de las siguientes aplica mejor a este caso, no? No sé si a alguien se le hace conocida esa pregunta y dentro de las 4 respuestas viene, ¿verdad? Ingreso residual. Ya vamos a ver qué se refiere un ingreso residual, ¿verdad? Entonces, hablamos de discapacidad, se divide en 2, total y parcial. Y cuando nos enfocamos en la total, es por porcentaje o por cantidad fija. Y la parcial es por cantidad fija o por residual. Así de sencillo. Ojo, todas las pólizas así como básicas, ¿verdad? Normalmente incluyen una cobertura por discapacidad. Sin embargo, todas en su mayoría estamos hablando de coberturas de discapacidad total, no parcial. Normalmente la cobertura de discapacidad parcial es algo que yo agrego, ¿verdad? Es un gap, tengo que agregarlo o sumarlo a mi cobertura, solicitarla como algo extra. El Medicare, ojo con esto, por ahí puede salir alguna pregunta para Florida, recuerdo haber visto alguna pregunta con este detalle, ¿verdad? Pero el Medicare no cubre discapacidad parcial. El Medicare solo cubre discapacidad total. La parcial únicamente la proveen las pólizas privadas y debo de solicitarla como una cobertura extra, ¿verdad? Porque todas las coberturas normalmente incluyen discapacidad total, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con estos términos y ahorita los vamos a ver a detalle cuál es cada uno de estos 4, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver total y después vamos a ver parcial. Entonces miremos acá. Hablando de discapacidad total, ¿verdad? Se divide en 2, que es por porcentaje de ganancias y el método de cantidad fija. Entonces miremos. El primer método se llama, vamos a poner aquí todo el texto y así lo vamos a subrayar. El primer método se llama enfoque de porcentaje de ganancias, ¿verdad? Palabra clave. Que determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado y considera otras fuentes de ingreso por la discapacidad. El segundo método utilizado para establecer los beneficios por discapacidad es el método de cantidad fija. Bajo este enfoque, la póliza especifica un monto de beneficios de ingreso fijo que se pagará, miren acá, ahorita se los voy a explicar más simple, ¿sí? Que se pagará si el asegurado queda totalmente incapacitado. Ay, se me fue. Normalmente este monto es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio de ingresos que el asegurado pueda recibir. Entonces, ¿qué quiere decir? Cantidad fija y por porcentaje. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de beneficios? Estamos hablando de discapacidad total. Quiere decir que cuando es por porcentaje, antes de que la persona quede discapacitado, vamos a suponer de que yo tengo mi salario, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo un salario de $5,000. Sumado a eso, tengo 2 casas que alquilo, ¿verdad? Que yo rento. Y cada una me da un ingreso de $2,500. Entonces tengo un total de $10,000 de ingreso mensual. Entonces miremos, cuando hablamos de porcentaje, yo dejo de trabajar. Entonces, de los $10,000, ¿cuánto dejo de recibir? 5,000. Gracias, Marlene. Porque estoy trabajando o sea, es decir, que estoy recibiendo un salario de 5,000, no puedo producir, pero eso no impide que la renta se siga pagando. Entonces, cuando yo me voy por la opción de porcentaje, quiere decir que mi ingreso es de $10,000 y yo reporto un ingreso de $10,000. Entonces, si yo quedo discapacitado, va a venir la aseguradora y va a evaluar otras fuentes de ingresos sobre esos $10,000 y va a verificar que yo tengo $5,000, ¿verdad? De otras fuentes, ¿verdad? Considera otras fuentes de ingreso, que en este caso son las 2 propiedades que me generan $2,500. Entonces, yo tengo $5,000 de ingreso pasivo, ¿verdad? Entonces, la aseguradora
va a considerar esas fuentes y me va a dar un beneficio de discapacidad de $5,000, no de $10,000, porque está considerando el ingreso de las casas, porque es por porcentaje. Ok, perdí el 50% de mis ingresos mensuales, entonces llena ese porcentaje. Y cuando es cantidad fija, entonces yo pongo $10,000 de ingresos mensuales, entonces acá, claro, mi prima va a ser más alta y aquí va a ser más baja. Entonces, al poner una cantidad fija, independientemente de cualquier otro ingreso que yo tenga, la aseguradora me va a pagar $10,000. No sé si me explico con estos dos términos. Si hay alguna pregunta o alguna duda. Entonces, veamos acá. Sigo avanzando. En caso de que el asegurado muera, ¿verdad? A causa de la discapacidad, ojo con las palabras clave. Miren, aquí hay algunas palabritas clave. En caso de que el asegurado muera a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados, ¿verdad? Pero no pagados, se pagarán a los beneficiarios del asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Ganados pero no pagados. ¿Alguien? Miren, dice acá, en caso de que el asegurado muera. Entonces voy a poner, hablamos al principio y creo que Rosen me había explicado, ¿no? Que él respondió esa pregunta. En lo que es el periodo de espera, periodo de eliminación y el periodo de beneficio. Se recuerda que decía en uno de las líneas que leímos, decían 10 años de beneficios. Entonces, suponiendo que yo tengo un seguro por discapacidad de beneficios de 10 años, quiere decir que si yo quedo discapacitado, el seguro me va a cubrir hasta un máximo de 10 años. Entonces, terminados esos 10 años, si yo sigo discapacitado, pues bueno, buscar otra forma de generar ingresos, porque el seguro básicamente va a pagar hasta los 10 años, ¿verdad? Ya después de ahí ya no sigue pagando. Pero ojo acá. Dice acá, en caso de que muera a causa de la discapacidad, vamos a suponer que viene el asegurado y tiene ese seguro de 10 años y tiene 2 años de estar cobrando el beneficio de discapacidad y muere, pero muere a causa de la discapacidad. Es decir, que quedó discapacitado por algún problema renal o algo, ¿no? Y a causa de eso murió. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene derecho a cobrar los beneficios ganados, pero que no se le pagaron. Entonces, ¿qué significa? Si solo cobró 2 años, significa que los otros 8 años son beneficios ganados, pero que no los cobró. Y por lo tanto, esos 8 años que no se le pagaron al asegurado, se le van a dar como un beneficio a su beneficiario, valga la redundancia, ¿no? No sé si me explico, pero para eso tiene que morir a causa de la discapacidad. Pero vamos a suponer que una persona queda discapacitada, igual por problemas renales o algo similar, ¿verdad? Y de repente, pues, tiene un accidente y se deja venir en las escaleras y se da un golpe en la cabeza y muere. Pues la causa de la muerte no fue el problema que tenía de la discapacidad. Fue un problema diferente el que le provocó la muerte. Por lo tanto, ¿verdad? En este caso, no murió a causa de la discapacidad. Y si solo llevaba 2 años cobrados, pues hasta ahí cesan los beneficios. Los otros 8 años ya no se los pagan al beneficiario. No sé si me explico con estos términos a qué se refiere que tiene derecho a causa siempre que la muerte ocurra a causa de la discapacidad, a lo que se refiere ganados pero no pagados. No sé si me doy a entender. Sí, está bien. Sí, gracias, Marlene. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. ¿Listo? Entonces, luego encontramos los montos de beneficios por discapacidad a largo plazo de grupo. ¿Qué quiere decir eso? Para pólizas grupales, los ingresos están limitados a un 60%. Es decir, que cuando son grupales, si una persona o la empresa reporta que un trabajador gana $5,000, si queda discapacitado, le van a dar únicamente el 60% de esos $5,000. Eso es cuando es una póliza grupal.
Esta otra parte, largo plazo, grábensela. Miren, acá se menciona largo plazo. Cada vez que ustedes vean cobertura a largo plazo, beneficio a largo plazo, todo lo que está relacionado a largo plazo normalmente se refiere a discapacidad. Cada vez que ustedes vean, ¿verdad? Una enfermedad a largo plazo normalmente es algo que incapacita a la persona, ¿verdad? Entonces, este término se repite muchas veces en preguntas, mas no viene el término discapacidad, solo viene cobertura a largo plazo. Y eso me dice, ¿cuál de las siguientes es el beneficio de una enfermedad a largo plazo? ¿Cuál de las siguientes aplica como, vamos a ver, es el que mejor aplica a una cobertura de largo plazo? Viene así una pregunta. Y dentro de las 4 opciones, ¿verdad? Viene ingreso por incapacidad. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el largo plazo, yo veo largo plazo, está hablando de discapacidad, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes aplica, ¿verdad? Para una cobertura a largo plazo, un ingreso por discapacidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos a ir con la siguiente. Entonces, miremos. Presunta discapacidad. El término presunto, ¿qué nos dice cuando leemos una presunta discapacidad? Que no está comprobada, ¿no? Gracias, Rosem. Me dio con la palabra. No tenía la palabra correcta y usted me ayudó ahí bastante. Gracias. Que no está comprobado. Sin embargo, la aseguradora asume que así es. Es decir, no está comprobado, pero vamos a asumir. Entonces se considera como una presunta discapacidad. Veámoslo acá. Dice, esta disposición especifica ciertas condiciones automáticas, ¿verdad? Que automáticamente califican al asegurado para un beneficio completo, porque la severidad de las condiciones presume que el asegurado está totalmente incapacitado, incluso si puede trabajar, pero se asume que está totalmente discapacitado. Y esto puede ser como, por ejemplo, una ceguera, ¿verdad? Una sordera, porque pierde totalmente la audición. Entonces la aseguradora es una cláusula que viene en el contrato, ¿verdad? Que se llama presunta discapacidad, que se asume que está discapacitado, aún si puede trabajar, ¿verdad? Pero ya no puede recuperar la vista o la sordera o la pérdida del habla, ¿verdad? O 2 o más extremidades. En este caso, se presume que está incapacitado. Una provisión de discapacidad presunta normalmente exime los requisitos habituales para los beneficios por discapacidad total. Eso significa lo que es una discapacidad presunta, ¿verdad? Lo que es ceguera, sordera, pérdida del habla, y aún así la persona puede continuar trabajando. Y está totalmente incapacitado, incluso si puede trabajar, ¿verdad? Y aún así puede calificar para el beneficio. Luego encontramos lo que es discapacidad parcial. Se recuerdan que vimos discapacidad total y también estaba discapacidad parcial. La discapacidad parcial, el Medicare no lo cubre y las pólizas privadas es una cobertura que debo de agregar, es algo extra que solicito a mi asegurador, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento puedo solicitar una discapacidad parcial? ¿O en qué situación? La pérdida de un ojo o un brazo. Puede ser. Esa es una presunta discapacidad, gracias, Rosemer. Pero es decir que ahí está totalmente discapacitado, aún si puede trabajar, ¿verdad? Pero, es decir, mire, sí, no sé si me iban a hacer alguna pregunta aquí, Marlene o Flor. Yo No, sí. bueno, Después de una discapacidad total, es cuando se aplica una discapacidad parcial, cuando ha recuperado parte ya de la, Correcto. de la capacidad para hacer varias cosas ya. Ok, gracias, Marlene. Me iba a hablar Flor, perdone. Sí, solo te iba a hacer la pregunta si una discapacidad parcial puede ser cuando es solamente como un accidente y te lesionas una pierna o algo así y duras inmovilizado cierto tiempo. Ok, esto entra con temas, gracias Flor por
pues la aportación, ¿verdad? Este tema básicamente entra con los términos de tiempo, lo que se considera una discapacidad recurrente, una discapacidad a corto plazo o a largo plazo. Sin embargo, voy a enfocarme acá. Miren, una discapacidad parcial, dice acá, la discapacidad del asegurado para realizar uno o más deberes importantes del trabajo o de la discapacidad de trabajar en ese trabajo a tiempo completo, cualquiera de los dos resulta en una disminución de ingresos. Normalmente los beneficios de discapacidad parcial se pagan solo si el titular de la póliza ha sido totalmente deshabilitado. Y esto es clave. ¿Qué quiere decir acá? La discapacidad parcial no es una discapacidad donde, ok, no aplica para discapacidad total, bueno, entonces la discapacidad parcial, no. La discapacidad parcial única y exclusivamente aplica luego de haber salido de una discapacidad total. Vamos a suponer, por aquí creo que muestro un ejemplo, déjenme ver. Veamos. Este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar, incluso a tiempo parcial, sin temor a perder todos sus beneficios de ingreso por discapacidad. El monto de beneficios pagadero cuando una póliza cubre discapacidad parcial depende si la póliza estipula un monto fijo o uno residual. Perdón. Entonces, miremos. Dijimos. Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo acá. Dijimos acá, ¿verdad? Como la respuesta como me mencionó Marlene, la discapacidad total, parcial, solo aplica después de haber salido de una discapacidad total. Yo no puedo venir y decir, ok, me quebré una pierna, pero puedo trabajar, pero voy a reclamar ingresos por discapacidad parcial. No. Solo puedo reclamarla, ¿verdad? Después de salir de una discapacidad total, porque el objetivo es alentar, como se menciona por acá, ¿no? ¿Dónde lo vimos, no? El motivo de beneficio pagadero cuando una póliza, oye, recuérdenme dónde estaba, por ahí vimos el término alentar, ¿no? No lo ubico. Bueno. Está abajo de la parte subrayada, ahí está. Ah, ok, gracias. Yo estaba leyendo, pero no lo ubicaba. Este beneficio tiene como, ok, sí, acá está. Tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar. Entonces, ¿cuál es el propósito de un seguro por discapacidad parcial? El objetivo es, bueno, la aseguradora lo ve así. Estamos pagando su salario completo, porque no puede trabajar. Entonces, vamos a proveerle una cobertura de discapacidad parcial. El objetivo es motivarlos para que vuelvan a trabajar y que no se queden solo recibiendo la discapacidad total, sino que, ok, entonces dice la aseguradora, los motivamos para que vuelvan a trabajar, para que ellos se sientan útiles, ¿verdad? Es decir, puedan generar, aunque ya no puedan generar lo mismo, pero entonces van a generar un porcentaje y nosotros les damos otro porcentaje. Eso es una discapacidad parcial. Entonces se mencionan, dijimos que eran dos, se recuerda que lo vimos al principio, monto fijo y monto residual. Hasta el momento solo he visto esa pregunta, no sé si alguien haya visto otra pregunta, pero hasta el momento yo solo, en lo personal, solo he visto una pregunta relacionada a discapacidad parcial, ¿verdad? Que es la de la que les mencioné del médico, ¿verdad? Que queda discapacitado y vuelve a trabajar, pero debido a su discapacidad solo puede volver a tiempo parcial. Y sigue percibiendo un porcentaje de su beneficio, ¿verdad? De discapacidad. Esto se conoce, este tipo de beneficio se conoce como, tienen 4 opciones y se menciona como un ingreso residual, ¿verdad? Que es la respuesta que viene en el examen. Entonces, dijimos que son 2. La discapacidad total, ¿qué tipo de beneficios me daba? Que eran 2. ¿Alguien que me recuerde? El porcentaje y el monto fijo. Gracias, por porcentaje y por monto fijo. Ahora, si hablamos de la parcial, también es monto fijo y monto residual. ¿Y cuáles son estos? Veámoslo acá. El monto fijo. Un beneficio de monto fijo es un monto establecido en la póliza, ¿verdad? Esta cantidad es usualmente el 50% de beneficios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren,
cuando hablamos del 50%, esto aplica si yo en mi póliza de discapacidad total elegí la opción de cantidad fija, por ende, en mi póliza de, discapacidad parcial, automáticamente voy a tener el beneficio también de monto fijo. ¿Por qué? Porque si yo en total, vamos a suponer en total, dijimos $5,000, ¿verdad? Entonces tengo un beneficio de $5,000 en mi póliza total. Entonces, yo recibo los $5,000 de discapacidad, pero entonces ya puedo volver a trabajar a tiempo parcial. Entonces, como me fui por el monto fijo, automáticamente, independientemente de cuánto gane en mi part-time, entonces la aseguradora me va a pagar a mí 2,500 porque me va a pagar el 50% de lo que recibía en la discapacidad total, ¿verdad? Entonces, esto es un monto fijo independientemente de cualquier otro ingreso. Entonces, miremos acá un ejemplo. Supongamos que Helen tiene una póliza de ingreso por discapacidad con una definición de ocupación propia. Está gravemente herida después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses y ese tiempo su póliza de ingreso por discapacidad paga un beneficio completo. Ojo acá, un beneficio completo, discapacidad total. Después de 4 meses puede regresar a trabajar, pero solo a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Y ojo acá lo que dice. Si su póliza no contenía una disposición de discapacidad parcial, sus beneficios cesan por completo, porque ya no cumple con la definición de totalmente discapacitado. Eso mismo pasa con el Medicare. Si la persona regresa a trabajar a tiempo, es decir, si están reclamando el beneficio por discapacidad con el Seguro Social y lo encuentran que está trabajando, generando aunque sea un porcentaje mínimo, automáticamente cancelan los beneficios por discapacidad total. ¿Por qué? Porque ya no aplica como totalmente discapacitado. Entonces, ojo con esos detalles. Sin embargo, si la póliza estipula que los beneficios parciales por discapacidad se paguen como cantidad fija, podrá trabajar a tiempo parcial y continuar recibiendo la mitad de sus beneficios por discapacidad. Ese es el monto fijo. Y aparte tenemos lo que es el residual. Pero antes de ir al residual, pregunto si hay alguna duda con el monto fijo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, voy con el monto residual de beneficios. Miremos. Normalmente se usa después de que se ha pagado un pago completo por discapacidad. Ya vimos, para poder reclamar beneficios parciales o un ingreso parcial, necesito de haber salido de una discapacidad total, ¿verdad? Y el asegurado ha vuelto a trabajar, sin embargo, con una carga reducida. Un beneficio del monto residual se basa en la porción de ingresos perdidos debido a la discapacidad parcial, considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y obtener algún ingreso. El beneficio generalmente se determina al multiplicar el porcentaje de ingresos perdidos por el beneficio mensual. Entonces aquí, como es un residual, ¿verdad? No es un monto fijo. Este va a variar. Y aquí damos un ejemplo. Digamos que el trabajo consistía en lavar 10 autos por día y el asegurado se rompe un brazo, ¿verdad? Aún así puede trabajar, pero ahora solo puede lavar 6 autos debido al impacto, ¿verdad? De la pérdida por el brazo. Si el asegurado sufrió una pérdida de ingresos del 40%, porque recuérdense que lavaba 10 y ahora solo lava 6, es decir, que está perdiendo el 40%. Debido a la discapacidad parcial, el beneficio residual pagaría el 40%, ¿verdad? De la póliza. El beneficio por discapacidad residual generalmente es un porcentaje, aquí lo voy a subrayar, ¿no? Es un porcentaje del beneficio por discapacidad total para cuando el asegurado está trabajando, pero no se puede realizar alguna de las tareas de su ocupación. Entonces, ¿qué quiere decir el monto residual? Cantidad fija dijimos que era el 50% de la total.
Sin embargo, cuando nos vamos por la residual, quiere decir que si mi ingreso era de $5,000 y yo regreso a trabajar a tiempo parcial y solo gano $1,000, ¿cuánto me va a pagar a mí la aseguradora? Pregunto. A ver, ¿alguien? ¿Podrías repetir la pregunta porque no lo escuché Ok. bien yo? Si yo estoy trabajando, yo regreso a tiempo parcial, ¿verdad? Yo tengo un beneficio de ingreso por discapacidad parcial de ingreso residual. Si yo regreso a trabajar, mi ingreso total era de $5,000. Y si yo pago, perdón, si yo trabajo y gano $1,000, ¿cuánto me pagaría a mí el ingreso residual? 4,000. Gracias, Marley. 4,000. ¿Por qué? Porque se va a adaptar, ¿verdad? A mi pérdida. Es decir, que la cantidad fija, si yo ganaba 5,000 y estoy por la cantidad fija, pues bueno, gano 1,000 por la parte parcial y el seguro me va a dar 2,500 porque es el 50%. Entonces no me va a pagar, pero el residual es la brecha, ¿verdad? Entonces se va a ajustar y va a llenar esa brecha. Si yo gano así como acá, tengo el 40% de ingresos perdidos y gano 3,000, el seguro me va a pagar 2,000. Si yo reporto un ingreso total de 5,000, ¿verdad? Entonces, porque se va a ajustar a lo que yo estoy perdiendo de ingreso. No sé si me doy a entender o si me explico con estos conceptos. Si hay alguna pregunta, lo que es el monto fijo y monto residual. Es, No, yo por mí Ujú. está bien claro. Gracias, Marlene. Es por eso, ¿verdad? Que les menciono nuevamente la pregunta que viene en el examen, ¿no? De un médico que sale de una discapacidad total y regresa a trabajar solo que a tiempo parcial. ¿Cuál de las siguientes le permitiría tener un porcentaje, ¿verdad? Y se menciona como porcentaje, le está dando la respuesta, ¿verdad? De sus ingresos y él está generando otra parte. Entonces, dentro de las opciones viene un ingreso residual, ¿verdad? Que es la respuesta correcta a esa pregunta. Luego encontramos el beneficio de rehabilitación. ¿Qué es un beneficio de rehabilitación? Es posible que un asegurado no pueda regresar a su empleo normal, es decir, que si está discapacitado o es alguna lesión que le deja alguna discapacidad de por vida, ¿verdad? No, quizá no pueda volver a su empleo normal, pero aún así puede trabajar en algún otro tipo de trabajo. El beneficio de rehabilitación facilita la formación profesional para preparar a los asegurados para una nueva ocupación. Bajo el beneficio de rehabilitación en una póliza de ingreso por discapacidad, la aseguradora pagará todos los costos, es decir, que ellos los van a cubrir, ¿verdad? Y el objetivo es alentar, ¿verdad? Para que ellos o motivarlos para que regresen a trabajar. Dicho de otro modo, la empresa los motiva y les paga ese beneficio, ¿verdad? De rehabilitación para que ellos se sientan útiles y vuelvan a alguna actividad. Y uno de los propósitos es, pues, que la aseguradora no pase todo ese tiempo pagándoles un salario, sino que también ayudarlos para que cuando el beneficio cese, también ellos tengan la oportunidad de hacer otra actividad que se adapte a sus necesidades, ¿no? Ese es el beneficio de rehabilitación. Luego encontramos las prodisposiciones de las pólizas de ingreso por discapacidad. Miremos, periodo de prueba. Ojo acá. ¿Qué es un periodo de prueba? Dijimos que los periodos de prueba, los periodos de espera, ¿verdad? Que ahorita los vamos a definir, son periodos que no pagan. Entonces, ¿qué es un periodo de prueba? El periodo de prueba especificado en una póliza de seguro por discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir después de la fecha de vigencia de la póliza antes de que se paguen los beneficios. Es un periodo de una sola vez y comienza cuando. Aquí, espérenme, les voy a poner, porque aquí vienen algunas preguntitas de examen. Entonces, la fecha de vigencia de la póliza antes de que se paguen los beneficios. Es un periodo de una sola vez que comienza cuando la fecha de la vigencia de la póliza y finaliza 15 o 30 días
después de que la póliza haya estado vigente. El propósito del periodo de prueba, ¿cuál es? Es excluir enfermedades preexistentes y proporciona una guía en casos límites cuando hay preguntas sobre si el asegurado enfermó antes o después de la fecha de vigencia de la póliza. Entonces, ayuda a proteger al asegurador contra la selección adversa, porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades por estadística, ¿verdad? Los que saben que están enfermos son los que más buscan seguro, ¿verdad? Tratan de obtener cobertura. El periodo de prueba no se aplica a los accidentes porque no se puede anticipar a un accidente, ¿verdad? Entonces, esto no aplica porque se recuerdan de la ley IPA, es por eso que los términos no aplican para accidentes que para enfermedades. Si una enfermedad incapacita a la persona, tiene que pasar por ese periodo para saber si existía antes o después. Entonces, hay una pregunta que viene en el examen también, que esa se menciona, pero es un periodo de eliminación. Ahorita vamos a ver el periodo de eliminación, pero ojo con estos términos. Primero, es un periodo que comienza una sola vez, el periodo de prueba. En el caso del seguro social, para reclamar discapacidad, hay un periodo de espera. No es periodo de prueba, sino un periodo de espera. ¿De cuánto tiempo? ¿Alguien que me diga? Es un periodo fijo. Así son 5 meses. Gracias, Marlene. 5 meses. Correcto. Sí. Usted ya está lista, ya se lo he dicho. Ya. Ahora sí yo tengo mi fecha para el examen. No me habían hecho la fecha, pero ya para la siguiente semana. Perfecto. Ahí esperamos la noticia. Primero Dios. Primero Dios. Vamos a verlo todo. Yo sé que sí lo va a pasar con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, miren, el Medicare, como es un seguro proveído, perdón, el seguro social, ¿verdad? Como es es una cobertura que provee el Estado, entonces hay un periodo de espera de 5 meses. Eso quiere decir que es similar al periodo de prueba, que es similar al periodo de probatoria. Ahorita vamos a ver esos 3 nombres, ¿verdad? El periodo de prueba o el periodo de espera en el seguro social es un periodo que sucede una sola vez y comienza en la fecha de la vigencia de la póliza. Eso quiere decir que en caso de Medicare, sigo con Medicare, en el caso del seguro social, yo adquiero mi seguro social el 1 de enero, tengo que esperar 5 meses, es decir, que hasta el 1 de mayo, ¿verdad? Vamos a ver, o sí, 1 de mayo, me cubriría a mi discapacidad, ¿verdad? Entonces, porque el objetivo de estos es excluir preexistencias, ¿verdad? Entonces, eso aplica con el Medicare. En las pólizas privadas hay un periodo de prueba. Ese periodo de prueba, si recuerdan al principio dijimos, había un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficios de 10 años. El periodo de prueba es una sola vez y es al comienzo de la póliza, ¿sí? Yo compro mi póliza hoy y a partir de hoy, esos 14 días, entre menos días sea el periodo de prueba, mi prima va a ser más alta. Entre más largo es el periodo de prueba, mi prima va a ir bajando, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente por esto, ¿verdad? Que por la selección adversa. Perdón. Porque si yo pido una póliza por discapacidad con periodo de prueba de 14 días, es como quien dice, me urge la cobertura. Entonces mi prima va a ser más alta. En las pólizas grupales se conoce como periodo de prueba o periodo de probatoria. Ese periodo, ¿verdad? Quiere decir que no cubre. Normalmente cuando son pólizas grupales hay un periodo de probatoria de cuánto tiempo, alguien que me diga. En las pólizas grupales, ¿alguien lo tiene? A ver. Ese periodo de probatoria es de 6 meses, ¿sí? Eso es cuando son pólizas grupales. Hay una pregunta
que viene, bueno, de hecho vienen dos preguntas en el examen muy similares. Dice, ¿verdad? Es un tipo de cobertura que se incluye normalmente en pólizas individuales y no en pólizas grupales. Y la respuesta es periodo de eliminación. Luego viene la pregunta al revés. Es un periodo de tiempo que se incluye en las pólizas grupales, más no en las pólizas individuales. Y la respuesta es periodo de prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el periodo de prueba o probatoria, periodo de probatoria, dice periodo de probatoria, ¿sí? Ese periodo es fijo en las pólizas grupales. El periodo de espera, ¿verdad? O periodo de prueba, que normalmente se conoce en pólizas privadas como periodo de espera, es un tiempo que va a variar, pero en las pólizas grupales normalmente el periodo de probatoria es de 6 meses. Entonces recuérdense que estos periodos, el periodo de prueba, es cuando yo compro mi póliza, empieza a correr ese tiempo. Y el objetivo de este periodo es excluir preexistencias, ¿verdad? Como se menciona acá. Ese es el propósito de este tipo de cobertura, ¿sí? Las preexistencias. Ojo con eso, porque aparte es el periodo de eliminación. Y ahorita vamos a ver acá, periodo de eliminación. Entonces, ¿cuál es el periodo de eliminación y cuál es la diferencia con un periodo de prueba? El periodo de eliminación es el tiempo inmediatamente posterior a la discapacidad. Y ahí viene la primera pregunta sobre este tema de examen. ¿Verdad? Inmediatamente posterior al inicio de la discapacidad. Hay una pregunta que viene en el examen y dice, ¿es un beneficio que se paga inmediatamente o que se paga al comienzo de la discapacidad? ¿Verdad? Ese periodo se conoce como, y viene periodo de prueba, periodo de espera, ¿verdad? Viene periodo, no me recuerdo cuáles son las otras opciones, y viene periodo de eliminación. Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia con un periodo de espera y con un periodo de eliminación? El periodo de espera es una sola vez y es al comienzo de mi póliza, cuando yo la compro, y el propósito es excluir preexistencias. Mientras que el periodo de eliminación es al comienzo de la discapacidad. Es decir, yo reclamo o presento mis pruebas de pérdida para reclamar discapacidad, empieza mi periodo de eliminación. Ese periodo de eliminación, dice los periodos de eliminación, eliminan los reclamos por discapacidad a corto plazo. Ese es el propósito. Mientras más largo sea el periodo de eliminación, menor será la prima para los beneficios por discapacidad. Entonces, yo también puedo, así como yo puedo pedir 3 meses periodo de espera, ok, mi prima va a bajar. Y luego periodo de eliminación, pido 30 días. Entre más largo es mi periodo de eliminación, mi prima va a ir bajando. Entre más corto es el periodo de eliminación, mi prima va a ir subiendo. Entonces, el objetivo del de espera dijimos que es excluir preexistencias. Y en el periodo de eliminación es excluir, ¿verdad? Discapacidades por lesiones o enfermedades a corto plazo. Eso quiere decir que, vamos a poner un ejemplo, un asegurado que queda discapacitado, es decir, que se cae por las escaleras y queda discapacitado una semana. Eso no lo cubre el beneficio por discapacidad, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una enfermedad más larga para que cubra, ahorita vamos a ver el tema de los tiempos, para que cubra el beneficio por discapacidad. Entonces, el objetivo del periodo de eliminación es excluir enfermedades a corto plazo, mientras que el periodo de espera es excluir preexistencias, ¿verdad? Esa es la diferencia del periodo de eliminación y el periodo de espera. Y como dijimos, ¿verdad? El periodo de eliminación, la pregunta que viene en el examen, que ya la mencionamos, se conoce como deducible, ¿verdad? Solo el seguro de discapacidad, solo que en función de
de dinero se paga con tiempo, ¿verdad? Que es el periodo de eliminación. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta acá. Profe, en las pólizas de salud individual, ¿también se le llama periodo de prueba? Sí, de hecho, se conoce como periodo de prueba en las pólizas individuales. En las grupales se conoce como periodo de probatoria, que es muy similar los términos, la verdad que son los mismos porque el objetivo es lo No mismo. varía. No varían, pero de hecho en el examen, por eso les digo que esa clasificación de prueba probatoria es como la pregunta que viene, ¿verdad? Donde dice que, que viene en las pólizas grupales, más no en la individual, es un periodo de probatoria porque es un periodo fijo que es de 6 meses. Entonces, normalmente eso aplica en las grupales, más no en las individuales. Pero los periodos, o sea, el objetivo es el mismo, ¿sí? Sí, o sea que en la póliza por discapacidad y por salud se le llama periodo de prueba. Ajá. Se le llama periodo de prueba. Entonces, se usa el mismo término, ¿verdad? Y es... Los tiempos varían, ¿cierto? Pero pueden ser 30, 15 Sí, días, dependiendo lo que el asegurado elija, ¿no? Lo que más le convenga. correcto, sí, los tiempos van a variar, pero recuérdense que en pólizas privadas, como pues yo pago, yo exijo. Entonces, entre más exijo, también va a subir. Entonces, pues si es una privada, usted puede exigir cuántos días. Si usted quiere 10 días, 14 días, pues también su prima va a ser más alta, ¿correcto? Pero ya en pólizas grupales o en pólizas por parte del Seguro Social, la cobertura por el Seguro Social, entonces ahí sí ya son periodos fijos. Periodos Ahí no fijos. puedo negociar. Ujú. Sí. Entonces, periodo de eliminación. Mire, entonces veamos. Ahora miremos el tema de los tiempos. Hay una pregunta que viene, un discapacitado reclama sus beneficios, ¿verdad? Por discapacidad y tiene una recaída por la misma discapacidad. Esto sería una discapacidad recurrente a menos que el asegurado reclamara ese beneficio pasado ¿cuánto tiempo? Y dice 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, ¿hasta cuál es el máximo de tiempo para que se considere una discapacidad recurrente? 6 meses. Gracias. Son 6 meses. Y gracias, Marlene. 6 meses, es decir, que la discapacidad recurrente es cuando yo quedo discapacitado por un problema de salud o un accidente y tengo una recaída y vuelvo a reclamar el beneficio. Entonces se considera recurrente cuando el periodo es en un lapso no más allá de 6 meses. Pero ya de 6 meses en adelante, si supongamos que yo quedo discapacitado, reclamo beneficio, me recupero, pasan 7 meses y vuelvo a recaer, eso ya no se considera como una discapacidad recurrente. Por eso la pregunta dice, ¿se considera recurrente a menos que haya pasado cuánto tiempo para que ya no sea recurrente? Y la respuesta a esa pregunta son 6 meses, porque viene en cuestión de meses, ¿verdad? Vienen 3 meses, 6 meses, 9 meses, o viene, no creo que 9 meses no viene 1 año y 2 años. Y la respuesta son 6 meses. Preexistencias, dijimos, las cubre el Seguro Social, cubre preexistencias después de cuánto tiempo. A ver, alguien que me diga. 5 meses. Esos son periodos de prueba. Oh, Gracias, Dora. Ese es periodo de prueba. Una bueno, preexistencia las cubre el Seguro Social. El Medicare cubre preexistencias después de 6 meses. Sumamos un mes más. Y las pólizas ok. cubren preexistencias después de 12 meses. Ahora voy con el tercer tiempo, ¿verdad? Perdonen, pero quería mencionar estos tiempos para que no nos confundamos, para que todo le puedan dar un orden a cada tiempo. Ahora encontramos el periodo de discapacidad, o sea, una cobertura a largo plazo. ¿Se conoce el largo plazo después de cuánto tiempo? 24 meses. Gracias. Gracias, Ade. 24 meses o 2 años, que también es pregunta de examen, ¿verdad? Una cobertura a largo plazo es a partir de los 24 meses o 2 años.
Una cobertura a corto plazo es hasta un máximo de 24 meses, ¿verdad? Y el Medicare o el Seguro Social también, ¿verdad? Una cobertura a largo plazo es de 12 meses en adelante. Es la mitad de tiempo. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, es la mitad de tiempo. Seguro Social es 12 meses, privada 24 meses. Preexistencias, Seguro Social, 6 meses 6 meses. y el privado 12 meses, ¿verdad? Entonces, más o menos como ustedes pueden ir ordenando esos tiempos, ¿verdad? Esos de 24 meses, la enfermedad a largo plazo se conoce después de cuánto tiempo. La respuesta es 24 meses, es pregunta de examen. Es una pregunta que viene muy frecuente en el examen, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. Todo bien. Gracias, todo bien. Vamos a seguir. Entonces, miremos. Estos periodos, ¿verdad? Ojo con estos periodos de prueba, periodos de espera, periodo de eliminación, vienen en el examen. Entonces presten atención. Recuérdense que el periodo de eliminación aplica a discapacidad y es al comienzo de la discapacidad. Periodo de espera es al comienzo de la póliza, no de la discapacidad, ¿verdad? Es un periodo de tiempo, ¿verdad? Ya les dije la pregunta, ¿verdad? Que se conoce como deducible, solo que en vez de dólares es en tiempo, es periodo de eliminación. Es un periodo, viene la otra pregunta también, ¿verdad? Es un periodo de tiempo al comienzo de la discapacidad. Este se conoce como, y vienen también todas las opciones, y es un periodo de eliminación, ¿verdad? Porque el periodo de eliminación es cuando se reclama la discapacidad, mientras que el periodo de espera es al comienzo de la póliza. Ahí no estoy discapacitado, ¿verdad? Pero empieza a correr mi periodo. Es decir, que si yo quedo discapacitado en ese tiempo, no me va a dar ningún beneficio. Luego encontramos el periodo de beneficios, y el periodo de beneficios es cuando empezamos a recibir los beneficios, valga la redundancia, ¿no? El periodo de beneficios es el tiempo máximo que los beneficios de ingreso por discapacidad se pagarán a los asegurados con discapacidad. Cuanto mayor sea el periodo de beneficios, mayor será el costo de la póliza, ¿verdad? Obviamente porque si yo pido 30 años de beneficio, pues también mi prima va a ir subiendo. Las pólizas individuales a corto plazo proporcionan beneficios por 6 meses a 2 años. ¿Se recuerdan que lo mencionamos? ¿Por qué 6 meses? Porque menos de 6 meses se considera una discapacidad recurrente, ¿verdad? A partir de 6 meses, ¿verdad? Es a corto plazo hasta un máximo de 2 años. Después de 2 años ya es largo plazo. Entonces, miremos, las pólizas individuales a largo plazo se caracterizan por periodos de beneficio de más de 2 años o 24 meses. Pueden ser 5, 10, 20 o la cantidad que queramos, pero entre más años pidamos, también mi prima va a ser más alta. En algunos casos, la discapacidad total no ocurre inmediatamente después de un accidente, sino que se desarrolla algunos días o semanas después. Pero aún así, pueden ser aplicados. La mayoría de las pólizas permite una cierta cantidad de tiempo durante el cual la discapacidad total puede resultar de un accidente y el asegurado aún será elegible para esos beneficios, ¿verdad? Cuando es algo retrasado. La cantidad de tiempo permitido para una discapacidad retrasada puede ser 30 días, 60, 90, etcétera, según lo pactado en los términos de la póliza, ¿verdad? Entonces, el periodo de beneficios es cuando empezamos a cobrar beneficios. Miremos acá, renuncia a algunas cláusulas que encontramos en las pólizas. Renuncia cláusula prima. ¿Qué dijimos que era el término renuncia cláusula? Lo mencionamos al principio. ¿Cuál es el propósito? Que el discapacitado no pague las primas y estas las cubre la aseguradora. Correcto, gracias. Esto también es una pregunta de examen, ¿verdad? Una persona que reclama un beneficio de discapacidad y no puede pagar las primas, ¿qué cláusula se entra en función, verdad? No me recuerdo qué términos utiliza, que es es renuncia, cláusula prima, cuando renuncia al pago de la prima. En general, se incluye una exención del conductor, es decir, que es el que paga de la prima con pólizas garantizadas de ingreso por discapacidad individuales, renovables y no cancelables. Eso quiere decir, mire, exime al titular de la póliza de pagar las primas de la póliza durante el periodo de la discapacidad total.
ojo con esto, ¿no? Para calificar para la exención, el asegurado debe experimentar una discapacidad total por más de un periodo específico. Comúnmente son 3 meses o 6 meses, dependiendo del tipo de cobertura. Estos periodos pueden variar, ¿verdad? Pero también recuérdense que entre más exijo, también más voy a pagar de prima, porque todo recae en la prima, ¿no? La exención de la prima generalmente no se extiende más allá de los 60 o 65 años del asegurado. ¿Qué quiere decir? Porque no se extiende más allá de esa edad, porque se supone que pues ya a esta edad la persona se jubila, entonces ya tiene su ingreso, ¿verdad? Y no necesita trabajar. Entonces, por eso es de que ya normalmente, y dice generalmente, no dice total, ¿verdad? Dice generalmente, ¿verdad? No se extiende. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una pregunta que viene en el examen, ¿verdad? Que dice, un asegurado tiene una póliza de ingreso por discapacidad y que vence a los 65 años. Aunque la aseguradora tiene el derecho de ajustar las primas, ¿cuál de las siguientes se aplica para este tipo de cobertura? ¿Verdad? Y la respuesta correcta a esa pregunta es renovación garantizada. Y suena, por eso les digo generalmente, porque no es totalmente, es decir, que no quiere decir que la póliza se cierre y después de esta edad ya no aplique la discapacidad, porque hay personas que tienen que continuar, que no tienen el beneficio del seguro social o de jubilación y tienen que seguir trabajando. Entonces, aunque tengan 70 años, tienen que trabajar. Entonces, si quedan discapacitados, pues ya no pueden producir. Es por eso que siguen pagando un seguro. Y la respuesta a esa pregunta que les digo es renovación garantizada, ¿verdad? Porque dice que aunque la empresa puede ajustar las primas, no sé si alguien que ya haya pasado el examen o haya encontrado esa pregunta, pero viene constantemente en el examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, las primas no se aplican a partir de la fecha de la discapacidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué renuncia cláusula prima? Entonces, no se aplica, es decir, que no estoy obligado y por el contrario, pues es la aseguradora la que me va a generar el beneficio. Y la aseguradora se hace cargo de esos pagos. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, yo sentí que me fui muy rápido, ¿verdad? O es porque no me hicieron preguntas o no sé, pero siento que es temprano, pero no sé si hay alguna pregunta en general. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy porque el día de mañana vamos a entrar a ver el Medicare y ahí pues nos vamos a extender un poquito más, entonces por eso dejamos este tema hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Todo bien, Todo bien. muy claro. No, profesor, todo está bien. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Muy bien, entonces... Todo bien ahorita, el día del examen, quién sabe. No, miren, solo es con que ubiquen, siempre se los he mencionado, ubiquen esas palabras clave, ¿verdad? Cuando hemos hecho pruebas de preguntas o prácticas de preguntas de alta probabilidad, se han dado cuenta, ubicar esas palabritas claves nos dan mucha información. Hoy les mencioné varias preguntas que vienen en el examen, ¿verdad? Entonces, préstenle mucha atención a esos detalles, ¿verdad? Porque eso nos da mucha información de discapacidad. No es, si ustedes se dan cuenta, no es difícil, ¿verdad? Solo vienen algunos conceptos, algunos términos que nos pueden hacer dudar, pero media vez los dominemos, porque sí en el examen vienen bastantes preguntas por discapacidad. Por lo menos diré yo que vienen unas 15 a 20 preguntas que tienen que ver con el tema de discapacidad, ¿verdad? Entonces, presten atención, igual como siempre yo les comparto la presentación para que ustedes la tengan, ¿verdad? Y quienes tienen su cuenta activa de Excel también saben que ahí la pueden ampliar y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan me pueden escribir por la parte personal o en el chat general. A veces en el chat general no siempre respondo yo, a veces pues otra persona o entre ustedes mismos, ¿verdad? Yo sé que se apoyan y ese es un trabajo de equipo. A veces me escriben también al chat personal, pueden hacerlo con toda confianza. Perdonen de que a veces no respondo inmediatamente, que me cuesta, pero tarde o temprano saben que a todos les he respondido, aunque sea al día siguiente o de madrugada, saben que les he respondido, ¿sí? Entonces siempre les respondo, pero con toda confianza, cualquier duda, con gusto me la pueden hacer. ¿Listo? Sí, no, hombre, pues muchas gracias. Está bien, no, con gusto. Me,
Me encantó la motivación al principio. Ah, ok, gracias, Aurora. No, pues vamos a darlo todo. Recuerden que somos un equipo y la idea pues acá es que vamos. Y le agradezco bastante por su comentario. Gracias. Está bien, entonces, bueno, hemos terminado la clase el día de hoy. Por ahora los dejo. Les deseo una feliz noche a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Miren, el día jueves, creo que de esta semana, creo que no vamos a tener clase, que es el día de Thanksgiving, entonces creo que la vamos a definitivamente a suspender. Sé que todos tienen alguna actividad por ahí, pero sí vamos a recibir clases el día de mañana, ¿ok? Y nos estaríamos viendo, de mañana nos estaríamos viendo el próximo lunes. ¿Listo? Ok, gracias. Bonita noche para todos. Igualmente, que Gracias, igualmente. bendiciones. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches.